continuar entonces en esta mañana. El texto bíblico eje que hemos estado usando en estos días es clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este pasaje bíblico tiene varios ejes que yo no los voy a tocar, obviamente, en estas meditaciones, porque yo ya he hablado de a Jeremías capítulo 33. Una vez di varias charlas también y tengo por ahí escrito varias páginas solo de este capítulo, de Jeremías 33, ¿no? Uno de los ejes es el clamor, que es lo que estamos viendo nosotros eh, durante esta semana. La segunda, cierto, es la respuesta del Señor. La tercera es la enseñanza, ¿ya? Y la cuarta son cosas grandes y ocultas. Y la quinta es la ignorancia, ¿tá? Ese tipo, ahí hay toda una estructura dentro de este versículo. Pero nosotros nos estamos refiriendo específicamente al clamor, pero a la forma en la cual nosotros clamamos, la forma en la cual nosotros pedimos al Señor. Hemos dicho que el clamor no es una petición común y corriente, ¿ya? Es una petición o un clamor basado en una necesidad también en quebrantamiento y en humillación. No es solamente una necesidad, porque mucha gente puede clamar en la plataforma de la necesidad. Sin embargo, donde no hay quebrantamiento y humillación, difícilmente puede haber una respuesta en base a lo que nosotros estamos mirando en las escrituras. Por lo tanto, cierto, uno de los elementos sumamente importantes en la vida es tratar, cierto, de entender los planes que Dios tiene para nosotros, y no solo para nosotros, sino para la vida en general. ¿Ok? Quiero que leamos entonces Jeremías, nuevamente, capítulo 33, versículos 4 y 5. Fue aquí donde nos quedamos el día de ayer. Y que, obviamente, algunos no quisieron venir. Bueno, no. Jeremías, capítulo 33, versículos 4 y 5. Era el año 93, tengo buena memoria, ¿no? Septiembre del año 93, ya bastante tiempo. Estábamos en un tiempo de oración por Chile. Las iglesias se habían unido, se iban a juntar en el Congreso en Valparaíso, en Chile, para orar por la nación. Se llamaba el lema Chile ora por Chile. ¿Tá? Y me recuerdo que obviamente a mí yo no pude ir, ya me tocó no sé si guardia en la base o qué, estaba en la base de Santiago y me quedé. Pero en la hora en la cual todos iban a juntar a orar, yo me fui atrás, había un lugar ahí en la base, en aquellas épocas había como lugares preferidos de oración. Corría una canal, un agua, no un arroyito, y había un sauce llorón que le decimos nosotros. Y la gente se ponía ahí debajo del sauce llorón. Entre paréntesis, un día yo me voy a orar de noche, ¿no? Y empiezo a sentir ruido arriba. ¿Tá? Y me asusté, pues empecé a reprender y era una hermana que se había subido al árbol arriba a orar, hermano. Ya, después supe que tenía algunos problemitas la hermana. Ta. Pero estaba ahí en esa mañana, eso era una tarde, más o menos mediodía, y mi meta era orar por Chile. ¿Tá? Y yo estoy orando y de pronto escucho la voz de Dios. Y Dios me dice, tienes que perdonar a tu madre.
Y yo sigo orando por Chile porque el objetivo, la meta era orar por Chile, ¿cierto? Interceder por Chile. Y vuelvo a escuchar la voz de Dios, tienes que perdonar a tu madre. Eso trajo una tremenda crisis existencial en mi vida que se desarrolló por años en mi relación con Dios y en algunos eventos que viví en años siguientes, que yo ya lo he contado. Pero ¿por qué te cuento este punto específico? Porque la intención con la cual nosotros vamos en busca de Dios no siempre es la intención con la cual Dios va en busca de nosotros. Y esto tienes que tenerlo, pero muy claro. La intención con la cual nosotros vamos en la búsqueda de Dios no es la misma intención que Dios tiene cuando va en nuestra búsqueda. Es allí donde radica el peligro de una relación que puede ser no sana, una relación que esté contaminada por el egoísmo, una relación solamente en el plano de la religiosidad. No siempre Dios quiere comunicar lo que nosotros queremos escuchar. No siempre Dios quiere responderte de acuerdo a tu necesidad. De hecho, cuando nosotros miramos la vida de Job, que estamos haciendo un paralelismo entre Jeremías y Job, cuando nosotros miramos la vida de Job y leemos los escritos, cuando Dios se le presenta a Job, precisamente la intención de Dios no era responderle en cuanto a sus necesidades y sus luchas y sus conflictos, sus amarguras, sus crisis que él estaba viviendo. Mira, veamos. Job capítulo 38, versículo 4. Job capítulo 38, versículo 4. Esta es la primera pregunta que Dios le va a hacer a Job cuando se le manifiesta. ¿Se acuerdan que el día de ayer hablábamos de el pensamiento de Job en el capítulo 23, si no me equivoco, que decía el pensamiento de Job, si Dios se presenta conmigo, yo le expondría mi causa, y una versión bíblica diría, y él trataría de entenderme. ¿Se acordaron? El día de ayer. Entonces, nosotros vemos aquí que, como decimos en Chile, ¿no? La visión, el sueño de encontrarse con Dios que Job tenía, no fue la realidad real. Nosotros queremos encontrarnos con Dios y tenemos a veces una proyección, una imaginación, una fantasía espiritual. ¿Y cuál es esa fantasía espiritual? Es que realmente Dios se va a presentar para resolver exclusivamente nuestros problemas, para resolvernos nuestros proyectos, para respaldar nuestros proyectos, para sanar a nuestros enfermos, para liberar a nuestros cautivos. O sea, la visión que nosotros tenemos es, cierto, una respuesta práctica, absoluta, ya de un Dios que está muy intensamente preocupado por nuestra necesidad. ¿Dónde está el problema aquí? El problema radica en que cuando Dios se presente delante de nosotros, lo que nosotros vivamos es una desilusión espiritual.
Y la desilusión espiritual solo expone y trae a la luz nuestras intenciones. La desilusión espiritual solo trae a la luz y expone nuestras intenciones. Que no siempre, ¿cierto? Nuestras intenciones son las de verdaderamente conocer a Dios, de relacionarnos con Dios, de seguir creyendo en Dios. Hay una gran cantidad de personas que en su relación con Dios tienen sueños, expectativas, tienen fantasías con respecto a Dios, pero no tienen el interés de conocerlo tal y como Él es. Su planteamiento es basado en circunstancias. Su clamor está basado en circunstancias, en realidades, realidades personales, familiares, culturales. Oramos, cierto, por una transformación cultural y a veces no estamos preocupados en querer saber cómo Dios quiere transformar la cultura y si realmente nosotros vamos a ser parte de esa transformación cultural. Queremos alcanzar las áreas de la sociedad, pero no estamos preocupados en saber cómo Él quiere alcanzar las áreas de la sociedad. Recuerdo que en la década de los 90 se hablaba mucho de redimir. La palabra redimir era el boom. Hay que redimir el rock, hay que redimir el arte, hay que redimir esto, no hay que redimir lo otro. ¿Tá? Para eso tendríamos que llevar la cruz a los escenarios, la cruz, ¿cierto?, al palacio legislativo, porque la única redención es la que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No estoy diciendo que quizás sí, ¿me entiende? Pero muchas veces hay una distancia entre nuestro entendimiento de lo que es redimir, alcanzar a lo que realmente Dios quiere. Por eso la búsqueda sincera, honesta, ya, el alcance honesto de ir, cierto, y alcanzar las áreas de la sociedad, o ir a un país, ir a la India, por ejemplo, ir a Egipto, a Turquía. ¿Cuál es la verdadera intención? Para eso nosotros necesitamos oración, ayuno, búsqueda sincera, no solo planificar, aprender a oír la voz de Dios, aprender a renunciar, a esperar, a buscar los tiempos de Dios. Voy muy rápido, ¿no? Pero estamos bien, ¿ok? Porque si no va a suceder un efecto rebote. ¿Y cuál es el efecto rebote? El efecto rebote es que ya el clamor se transforma en queja. El clamor se transforma en desesperanza. El clamor se puede transformar en una larga lista de intereses personales, esperando que él ponga la firma de autorización. Estamos en la India, estamos en el deporte, estamos en consejería, estamos en estudios bíblicos, pero lo único que queremos es que Él respalde lo que nosotros creemos y entendemos que Él debería de hacer. Esa es otra enseñanza, el quizás de Dios, que creo que lo hablé en algún momento. Ya, por si acá, o sea, por si acá, vamos a orar,
¿Para qué? Ya no, no es así. Ya al final tengo la impresión, por lo que dicen las escrituras, que Job estaba teniendo algunos problemas existenciales con la persona de Dios por ignorancia. Mira, veamos Job, capítulo 40, versículo 1. Job, capítulo 40, versículo 1 Además respondió Jehová a Job, y el 2. ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a él. Ok, ese versículo 2 es clave. ¿A quién le está hablando Dios? A Job. Hasta este momento, Dios no le ha hecho ningún nenei, 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 ningún cariñito. No le ha dicho, pobrecito, qué pena de ti, cómo estás sufriendo, qué triste es lo que está pasando por tu vida, qué desolación estás viviendo. No, no le ha dicho nada. Piensa en las circunstancias tristes de la vida. Piensa en eventos dramáticos de la vida, ¿no? Piensa quizá en tu propia vida, que a veces uno llega a una etapa de la vida donde no ha alcanzado las expectativas que uno tiene de la vida. Otros tienen que lidiar con la enfermedad forever. Personas, cierto, que anhelan algo y no tienen. Pero veamos más allá. Veamos generaciones completas que nacen, crecen y mueren en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio, cierto, de lo que nuestros ojos ven. Y ahí es donde se extiende en el corazón humano un resentimiento hacia el Creador, un resentimiento que se transforma en odio, en negación, ya en querer atacar el carácter de Dios, en querer decir Dios para mí no existe. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos tienen o tenían una expectativa de un Dios que no es el Dios que se quiere revelar, no es el Dios que se quiere manifestar. Entonces de pronto tenemos a Dios hablando lejos y diciéndole es sabiduría contender con el omnipotente. O sea, una vez que ya sabemos que Dios es real, que Dios existe, que Dios es Dios, o sea, del solo hecho de ser Dios, Dios, ¿qué sentido tiene que nosotros contendamos con Dios? Independiente de la circunstancia que estés viviendo. O sea, no importa cuán grave, por lo que veo en el libro de Job, sean las circunstancias que tú estés viviendo. Una vez que tú tienes la convicción de que Dios es real, las circunstancias no deben determinar tu comportamiento con Dios. No importa cuán graves sean las circunstancias que estés viviendo, las circunstancias no deben determinar tu comportamiento con Dios. Hay muchas cosas más para hablar de lo que Dios quiere hacerle entender a Job, porque la impresión primaria ya es ver la sensación de un Dios insensible frente al dolor o frente al sufrimiento, un Dios insensible que no es rápido para resolver nuestros problemas, un Dios que solamente quiere captar la atención de la gente y no está preocupado, cierto, de tanta maldad en el mundo. Sin embargo, esa es la impresión primaria que nosotros tenemos por nuestra ignorancia con respecto a la vida. Nuestros razonamientos son limitados, nuestros razonamientos son caídos.
Por lo tanto, cierto, la vida no puede ser entendida en base a lo que nuestros ojos ven. No puede ser entendida en base al dolor que tenemos, ni al sufrimiento por el cual pasamos. Por eso hay tres cosas que yo quiero hablarte. La primera tiene que ver con la necesidad de saber pedir. La necesidad de saber pedir o clamar. Por lo que vemos, nuestra lógica, nuestro razonamiento acerca de la vida no es suficiente para saber clamar. Mucha gente clama a Dios en la plataforma de sus creencias. Sin embargo, hay varias cosas, varios elementos o pasajes bíblicos que hacen referencia a una relación equivocada con Dios. Quiero mencionar por lo menos cuatro de ellas. Una de ellas es pedir mal para gastar en nuestros intereses. Jesucristo mismo diría esto: ustedes piden y piden mal. Jesús nos demuestra que el ego puede sobreponerse a Dios y querer manipular a Dios. Bueno, ya voy a hablar más adelante de eso. Solamente para alcanzar nuestros propios intereses. En segundo lugar, nosotros podemos pedir solo porque tenemos miedo, inseguridad e incredulidad. Nosotros podemos pedir solo porque tenemos miedo, inseguridad e incredulidad. Veamos este pasaje. Éxodo capítulo 14, versículo 12 al 15. Éxodo capítulo 14, versículo 12 al 15. Aquí hay un contraste bíblico. Aquí hay una situación extraña. ¿Cuál es la situación extraña? Es, cierto, el valor que Moisés le está dando al pueblo. Lo está animando y le está diciendo: ustedes no tengan miedo. Dios va a pelear por ustedes, ¿ya? Y ustedes nunca más van a ver a los enemigos, nunca más, ¿ya? Es como que si Moisés tuviera ya una palabra de Dios para su vida. Tuviera una palabra ya, cierto, que Dios le ha hablado y le ha dicho: mira, esto es lo que va a suceder. Sin embargo, nos encontramos con el versículo 15, que representa una contradicción, porque aparece Dios en el escenario y Dios diciéndole: hey,
¿Por qué clamas a mí? Entonces hay una contradicción visual en lo que Moisés le está diciendo al pueblo y en lo que Dios le está diciendo a Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le está diciendo por qué clamas a mí? Hay solo una posible respuesta. Y la posible respuesta es, o dos posibles respuestas. Una de ellas es que Moisés esté orando por el pueblo, ¿ya? Que el pueblo es el que tiene miedo, que está asustado, ¿ya? Y está orando en forma simbólica, aunque él ya sabe de que Dios va a hacer cosas tremendas. Entonces va a orar, el pueblo lo ve, así está buscando al Señor. Pero la segunda opción es que realmente haya un pánico terrible en Moisés, de que realmente él externamente, como líder, le está diciendo a la gente, hey, tranquilo, nosotros los vamos a comer como pan. Pero en el fondo está diciendo, Señor, ayúdanos, líbranos, clamamos delante de ti, ¿no? Y Dios le esté prácticamente reprendiendo. ¿Por qué clamas a mí? O sea, hay tiempos que no son tiempos de clamar, son tiempos de obedecer. La oración puede ser una excusa basada en el miedo, una excusa basada en la incredulidad. Hay decisiones que hay que tomar en la vida. No podemos pedirle al Señor cosas cuando Dios ya nos dijo qué es lo que teníamos que hacer. Hay gente que pide que Dios los cambie, que pide que Dios les dé algo, pero Dios no les puede dar, Dios no les puede cambiar a menos que ellos obedezcan. ¿Me explico? O sea, son los pasos de obediencia los que van a determinar una relación sana con Dios. Hay gente que dice Dios no me escucha porque están clamando por algo que Dios ya les ha dicho lo que tienen que hacer. ¿Ah? Yo he escuchado gente en pecado diciendo, pero Dios no me escucha. Gente queriendo hacer lo que ellos quieren, diciendo, Dios no me escucha. Y yo les digo, hey, claro, Dios no te escucha porque Dios no te puede escuchar para hacer lo que tú quieres hacer. Tienes que tomar decisiones. Esto no es insensibilidad. Esto no es cierto un Dios que da vuelta el rostro ya en forma injusta. ¿Me entienden? No es injusticia de Dios. Y aquí hay algo que el ser humano necesita entender. Es el ser humano y no Dios. Es Job quien necesita entender. Es Jeremías quien necesita entender. Hay elementos. Mira, esta ciudad va a ser destruida. ¿Y por qué va a ser destruida? Eso sí es lo que tú tienes que entender. Va a ser destruida porque ha habido pecado. Porque hay elementos realmente dignos de destrucción. Aquí no hay insensibilidad. Las mujeres, cierto, están muriendo. Los niños están muriendo. Pero porque hay una evidencia muy clara de que el hombre se ha desentendido. Ora, clama, gime, porque clama, claro, pero no clama para obedecer. No clama para levantar la vara. Clama porque tiene un terrible miedo del enemigo. ¿Ya? Clama porque tiene miedo a perder, a quedar solo, a no ser felices. Clama por un interés intensamente personal. ¿Ok? En tercer lugar, clamar solo para ser visto. No lo vamos a leer, eso lo dice Mateo 6:5. Orar solo para ser visto. Y por último, y con esto termino, después vamos a mencionar los otros dos puntos.
clamar solo para tentarle. Clamar solo para tentarle. Hay personas que saben que Dios es un Dios de amor. Saben que Dios es un Dios de misericordia. Y no hay peor cosa en la vida de un ser humano que tratar de probar a Dios, ya solo para ver el mover de Dios de acuerdo a su propio interés. Esto lo hizo el pueblo de Israel no una vez, sino varias veces. ¿Dónde está el Dios de Israel? Nos ha sacado a este desierto para morirnos de hambre. Y estaban llenos de animales. Dios le envió codornices. Dios les respondía hasta que Dios se cansó. Y Dios les va a decir, ustedes me han tentado. Ustedes solo quieren, ya, solo para probarme, para ver si Dios está conmigo. Y hay gente así. Hay gente que busca a Dios solo para probarle. Entonces, ¿saben que Dios es un Dios de misericordia? Entonces pecan. Si tú eres un Dios de misericordia, tienes que perdonarme. Esa es la historia del libro de Jueces. Entonces, claman, Señor, ten misericordia de mí. ¿Acaso tú no eres Dios de misericordia? Y Dios le va a decir a Jeremías, sabes que no ores más por este pueblo. Entonces llega un punto donde la gente sí se arrepiente, sí pide perdón, sí busca a Dios, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Viste ese pasaje que dice, mira, no vaya a ser que ellos se arrepientan? No vaya a ser que ellos se conviertan en sus malos caminos. Es como, hey, no les hables la palabra porque capaz que se arrepientan. Yo le digo, oye, pero ¿qué cosa no? Se supone que Dios quiere eso. No, no se trata de que Dios no quiere que se arrepientan verdaderamente. Lo que pasa es que los hombres que conocen ya algunos aspectos del carácter de Dios solo lo quieren conocer para probarlo. Solo lo quieren conocer para sacar algún beneficio. ¿Sabías tú que en la antigüedad, y ahora sí con esto termino, ya los pueblos antiguos tenían una creencia? Y la creencia cultural que ellos tenían era que cuando ellos conocían el nombre de un Dios, ellos podían manejarlo. Al conocer el nombre de ese Dios, ¿me entiende? Ese Dios pasaba al servicio de ese hombre. Era como la lámpara de Aladino, que a pesar de que ya el genio súper, hiper, mega poderoso, por el solo hecho de que la persona había liberado a la persona o a ese genio de la lámpara, esa persona que era débil, que era humano, podía manejar al genio. Esa era la creencia cultural. Por eso cuando Moisés llega adelante, Dios se le aparece, ¿qué es lo primero que le pregunta a Moisés? ¿Cuál es tu nombre? ¿Sabes por qué le pregunta cuál es tu nombre? Porque era costumbre. Ahora, ¿cómo le responde Dios? Yo soy el que soy. Después le va a decir Jehová. Yo soy el que soy. Como diciendo, hey, vos sométete. Aprende de mí. Vive de mí. Conóceme. Tienes que conocerme. Tienes que relacionarte. No solo por tus intereses. No solo para ser visto. No solo, cierto, porque tienes miedo e incredulidad. No solo para saber si realmente existo. Conóceme. Paramos por acá. Lloramos al Señor. Padre, queremos darte tantas gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad, gracias por estar con nosotros, Señor.
Señor, recién nosotros cantábamos y decíamos, Señor, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, porque tuyo es el reino. Señor, nos emocionamos tanto cuando cantamos esta canción, pero poco entendemos, Señor, lo que significa conocer tu voluntad, conocer tu realidad, vivir de acuerdo, Señor, a tus propósitos y no a los nuestros. En esta mañana, oh Dios, que se abran los cielos, que tu reino venga y que tu voluntad sea hecha. Oír tu voz, conocerte a ti, vivir para ti, Dios. Clamamos, oh Dios, para que tu voluntad sea hecha. Señor, reprendemos cualquier cosa que no venga de ti. Y oramos, Señor, para que nos dé la capacidad, Señor, de entenderte y conocerte, de sentarnos a los pies del Maestro y no contender contigo. Porque como tú le dijiste a Job, no es de sabios contender con el omnipotente, a pesar de todas las cosas que hemos vivido. Señor, gracias por estar con nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.